pantalla. Entonces, saludamos a los que están conectados. ¿Quiénes están? Ninguno. Acá todos están conectados. 153 familias impactadas. Adelante. Me siento muy complacido hoy de, como les decía en el chat, de compartir con ustedes esta noche, de anticiparme una semana por lo que hoy correspondía a David y no pudo. Entonces, me disculparán si tengo de pronto por ahí algunos vacíos todavía o alguna... Me pego mucho de la lectura, pero he tratado de hacer algo que esté a la altura de lo que ha venido siendo el grupo. Nuestro tema de hoy es promete amar a tu prójimo y he querido dividirlo como en tres partes, de acuerdo con más o menos con el señalamiento del libro de los autores, aunque la parte inicial más tarde les comentaré, la he cambiado para el final. Entonces dice, verdad y justicia deben estar en equilibrio con el amor, la bondad y la compasión. Muchos hombres pensamos en el amor y la bondad como cosas de mujeres. Solemos dejar de lado algunas de nuestras inhibiciones y a veces somos capaces de abrazar a las personas siempre y cuando sea un contacto breve y no ponga en riesgo nuestra hombría. Por cierto, yo les pregunto, si hemos abrazado hoy verdaderamente, siempre hay alguien a quien debemos abrazar exclusivamente, con entrega, bien sea la esposa, los hijos, padre, madre, etc. Celebro que en este grupo hayamos asumido la costumbre de abrazarnos en el saludo. Eso no nos perjudica, al contrario, siento que ha fortalecido la unión y el compañerismo como grupo. Hagamos ahora un ejercicio. Renovemos ese abrazo de salud. Tal vez alguien nos falta por saludar y abrazar. ¡Abrazarnos! Permitido repetir. Ponga orden porque no vean. Aquí lo que dice amor. Y este sí es un amor puro. Tengo aquí, a ver, me quedo. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Es la canción de la entrada. ¿Me colocaste? Dígale. ¿Sí? Vale. Lo que la mayoría no sabe sobre el amor es que el hombre más fuerte y varonil de todos los tiempos fue también el más amoroso que haya andado sobre la tierra. Jesucristo, el mayor guerrero de la justicia, hizo lo imposible para mostrar bondad, compasión y respeto a distintos tipos de personas. Se acercó a los humildes pescadores, así como a los orgullosos recaudadores de impuestos. Pasó tiempo enseñando a los ignorantes,
ministrando a los mendigos enfermos y prestándoles atención a los niños irritantes. Comió con pecadores que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas y que probablemente lo consideraban un pobre iluso. Recordando el tema de los abrazos, yo quiero comentarles por qué me llama tanto la atención, porque no fui educado en ese tema. Yo era incapaz, muy incapaz de abrazar. Lo sentía difícil a veces, hasta con los hijos. Y aquí he venido viendo que se ha dado esa cultura, entonces por eso quería resaltar. Lo encontraba acorde para hacerlo como una introducción al tema y declararlo ante ustedes porque eso como que me satisface. Nunca tuve esa cultura, digamos que en mi casa o en mi familia, incluso después estudiando no. Y ese tema de que de pronto, como que el tema de la hombría, y eso lo hacía uno estar así, eso se va diluyendo, ya las cosas van cambiando. El amor es el combustible especial que capacita a un hombre para servir a su familia, sacrificarse por su prójimo y dar la vida por un amigo. Nos hace abandonar nuestra inclinación naturalmente egoísta y volvernos cada vez más amables y compasivos. No sé si de pronto podemos ponerle otro, el segundo. El libro divide el capítulo en un par de partes donde nos debemos prometer tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión, y lo otro es prometer orar por los demás. Yo invertí ese orden para empezar con la parte de... Sí. Si cumple su palabra, eterna su bendición. Le dará
danos la nuestra voluntad de Dios. Si cumple su palabra, te dará su bendición. Te dará de su agua viva y lo sabrá, porque tu ser, tu cuerpo, nacerá. Y sabes que cuando te llegue de su amor, ya jamás tendrás más sed. Para Jesús no hay fronteras, espacio, lugar. Somos sus hijos, Él nos ama por igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo y eleva tu voz. Somos hermanos y darnos la mano es la voluntad de Dios. Si cumple su palabra, Él te dará su bendición. Él te dará de su agua viva y lo sabrá, porque otro ser en tu cuerpo renacerá. Y sabes que cuando te dé de su amor, ya jamás tendrás más sed. Y abrirá tus alas siempre verás el vuelo como las águilas, el vuelo con las águilas. Quise incluir ese video por tres aspectos principales. Primero, porque hace poco leí un libro de Martín Caparrós bastante interesante sobre, el título es El hambre. Y es un gran estudio sobre lo que es el hambre en el mundo. El mundo está ahora, habitamos unas 7.500 millones de habitantes del planeta, y de esos 7.500, alrededor de 800 millones de personas están pasando días sin comer nada, sufriendo demasiado, muchos niños sobre todo, como podemos ver ahí, muriendo de hambre, sobre todo en grandes zonas del África y en muchas partes de los países superpoblados de China, India, etc. Y esos 800 millones, lo grave es que no tienden a bajar, porque hay un negocio del hambre en el mundo. Se está acabando, siempre ha hecho falta ese punto que nos toca, digamos, al prueba. Lo otro es porque estamos empezando ya, estamos muy cerca de una época en que ese tema de pronto se renueva, se agita. Hay más amor al prójimo
en este mes y medio que queda del año o en el mes final, pero muchas veces en los olvidos, el resto del año. Los buñuelos y la natilla y algunas cosas adicionales ya no se vuelven a ver. Y hay algunos que esperan, en algunas partes, tanto del país como de otras partes del mundo, que esperan a que llegue diciembre porque es el momento para calmar ciertas hambres. Lo otro es porque me recuerda y porque debo pues confesarme también algo que de pronto estoy volviendo a vivir aquí de una época que viví antes. Yo fui miembro del Club Kiwanis y, y esto que les estoy comentando sobre el hambre, sobre el amor al prójimo, lo manteníamos como una vocación, es una filosofía dentro de ese grupo. Me retiré por algunas circunstancias después de haber sido gobernador del distrito nuestro en el país hace unos 3 o 4 años, y en realidad me ha hecho falta el contacto con la gente que lo necesita uno. Pero creo que de pronto aquí podemos en algún otro momento llegar a lograr o a diseñar algo positivo, cómo le servimos a los demás. Cuando le pidieron a Jesús que resumiera todos los mandamientos de Dios en un solo concepto, dijo lo que dice Mateo 22, 36, 40. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a ese. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto genera una pregunta: si el segundo mandamiento más grande de todos es amar a nuestro prójimo, lo cual es una clara referencia a todas las personas que nos rodean, ¿acaso nuestro prójimo ve en nosotros una diferencia que no ve en los que no son cristianos? ¿Demostramos la clase de amor que Jesús dijo que debíamos expresar a los demás? ¿Cómo se vería en la práctica si demostráramos la clase de amor que Jesús dijo que deberíamos expresar a los demás? Lo dividimos en tres partes. Uno, su amor siempre es tierno y gentil, el amor de Jesús. Amor no significa que debamos convertirnos en felpudos. ¿Saben qué es felpudos? Sí, que tú es que lo consienten, que menos. Ese es el significado más propio nuestro, pero para los autores es esas personas que permiten que les pasen por encima, que se tiran al suelo y que... Amor no significa que debamos convertirnos en felpudos, en alguien que se deja pasar por encima porque es sabido que no va a reaccionar. Amar verdaderamente al prójimo significa hacer lo mejor para él y ayudarlo a reconciliarse con Dios o permanecer junto a Dios. Y como todos sabemos, esto a veces requiere de una charla directa y audaz. Además de servir, sacrificarse y caminar la segunda milla, amar significa ponerse firme cuando es necesario para demostrar cuánto nos preocupamos por los demás. Jesús fue amable y gentil, pero cuando Pedro lo llevó aparte para decirle que jamás permitiría que su maestro fuera asesinado, Jesús lo reprendió. Marcos 8:33. No viene Marcos. ¿Seguro? Ayudo, Luis, ¿cómo es? Marcos 8:33. Yo lo tengo aquí también. El primero. Jesús se dio la vuelta. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y respondió a Pedro: Aléjate de mí, Satanás. Le dijo: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Demostrar amor suele implicar hacer algo difícil e incómodo si es lo mejor para un amigo. Segundo, ¿cómo se ve en la práctica si demostramos la clase de amor que Jesús dijo que debíamos
a los demás. El segundo es que su amor te ayuda a amar a las personas que no son como tú. Aquí vamos a hablar del tema de racismo y de esas situaciones hacia otras personas que no son como nosotros. Amar a los demás como Jesús significa reconocer a todos como creación de Dios. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen, así que cuando devaluamos a los demás en nuestra mente debido a su raza, color, género o estatus social, es lo mismo que decirle a Dios que podía haber hecho un mejor trabajo al crearlo. En contraste, la Escritura nos indica en Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. No hagas nada por egoísmo o vanidad. Aquí está. Ah, no. No hagas nada por egoísmo o vanidad. No bien dar a los demás. Si Jesús pudo humillarse a sí mismo para hacerse hombre, andar por este mundo e incluso entregarse para morir en una cruz por nuestros pecados, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás porque no tienen nuestra educación, nuestra condición económica o nuestras capacidades? La mujer samaritana que Jesús encontró junto al pozo era lo opuesto a él, en muchos sentidos, pero él igualmente se acercó con amor y amabilidad. Juan 4:7-26. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni salga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quien los adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene del Mesías, al que llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, dijo Jesús. Para definir el amor de Jesús en términos actuales sería como si un ejecutivo norteamericano, adinerado y heterosexual, mostrara compasión por una empleada de limpieza lesbiana y de otro país. Colosenses 3:12. Por lo tanto, 3:12 es eso. 3:12. Y por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Bueno, tercera forma de ver
por parte de Jesús. Su amor hace que sea respetuoso. Cuando Jesús presentó la verdad a los incrédulos, les dio la oportunidad de decidir por sí mismos. No los obligó a creer, no les torció el brazo para que lo siguieran. Expresó la verdad con amor y gracia mientras manifestaba respeto. Si bien reprender o desafiar a un hermano en la fe puede ser la manera más amorosa de tratarlo, nuestra conducta hacia los que no creen debería ser llena de gracia, calidez, compasión y amabilidad. Es la manera más efectiva de alcanzarnos, como dijo Pablo en 2 Timoteo 2, 24, 26. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente deberá corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces les consulto, a cada uno de ustedes, ¿se les reconoce como alguien que ama a los demás? ¿Tus hijos te ven como un hombre que respeta a todos y manifiesta compasión por los que sufren? ¿Dirían que amas a tu prójimo como a ti mismo? Recuerda, tus hijos adoptarán tu ejemplo. Si ven que siempre actúas con amabilidad y compasión hacia los que te rodean, tendrán el deseo y la confianza para hacer lo mismo. Cuando oren juntos pidiendo oportunidades de mostrar amor y transmitir la fe, celebrarán también al ver cómo Dios obra a través de ustedes como equipo. Esto aconteció en las Olimpiadas Especiales de Seattle. Se encontraban 10 competidores prontos para la larga línea de partida de la carrera, de los 100 metros de ancho. Algunos de ellos eran discapacitados mentales y discapacitados físicos. Suena el disparo de la largada y comienzan a correr. No lo hacían de forma ordenada y respetando sus carriles como lo hacían los atletas profesionales. Pero si algo tenían en común con estos, era el gran entusiasmo que todos mostraban por llegar primero a la meta. Bueno, no todos, mejor dicho, todos menos un pequeño niño con problemas de motricidad en sus piernas. Este profesor en el asfalto, a la mitad de la competencia, cayó y comenzó a llorar sin consuelo. Era un llanto de angustia, de impotencia. Los otros 9 que se le habían adelantado, aquí hacía unos segundos era un rival a vencer. Oyendo su llanto mirando hacia atrás y comenzaron a detenerse. Luego uno de ellos fue dando la vuelta y se dirigió hasta donde estaba el pequeño caído. Un joven con síndrome de Down se sentó junto a él en el piso, lo abrazó y le dijo: no llores, estarás bien. Y le dio un beso. Con la ayuda de los otros 9 se paró y llegaron todos juntos a la meta caminando, tomados de los brazos. Y como no podía ser de otra manera, todo el estadio se había puesto de pie para aplaudirlos. Aunque ya pasaron algunos años de esto, las personas que estuvieron presentes recuerdan con mucha emoción lo sucedido en este día en la pista de atletismo. Pregunta: ¿te imaginas si los cristianos tuviéramos esa clase de amor, compasión y preocupación por los demás? Es una historia real, ¿no? Sucedió. En estos tiempos que vivimos, muchos de nosotros solo buscamos el bien personal. Y cuando vemos a un hermano o hermana caída en el suelo, sin fuerzas para levantarse, instintivamente lo primero que hacemos es comparar, criticar, y luego nos alejamos sin darles un consejo, una palabra de aliento, y menos aún una simple oración de intercesión por sus vidas. Nos hemos vuelto muy veloces para encontrar defectos en los otros y para correr hacia la meta intentando ser los únicos ganadores. Como dije antes, muchos de nosotros, no todos, también hay creyentes que son verdaderos ejemplos a seguir, así como lo son esos pequeños de la historia. Sería muy bueno que hoy mismo nos tomemos unos minutos para meditar en nuestras acciones. Estoy seguro que podemos dar mucho más de lo que nos imaginamos. Cuando veas que alguien se cae, no sigas corriendo, date la vuelta y llega hasta él, abrázalo,
aliéntalo, dale un beso y ayúdalo a levantarse para que pueda llegar junto a ti a la meta. Permitamos que el amor del Señor pueda ser derrotado fuera de nosotros y llegue a cada corazón necesitado. Sirvamos a Dios de la forma que Él desea que le sirvamos, brindando a los demás ese tipo de amor y compasión que mostraron esos pequeños niños especiales. Juan 13:34. Ocho. 13:34. 8 es 8. Un mandamiento, Sí. un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y no hay mayor amor entre ustedes, y no hay mayor amor entre amigos que alguien ponga la vida por su amigo. Este mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. No, entonces sí es el otro. A otro nivel. Ah, sí es. Ajá. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas. ¿Bien o no? Bueno. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mío. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Yo quiero ser
Yo quiero ser. Todo lo anterior nos lleva a la importancia de la oración. Por eso traslado ahora lo que registran los autores cuando preguntaban al inicio del capítulo, ¿por dónde se empieza? ¿Cómo desarrollamos una mayor capacidad de demostrar amabilidad y compasión? Bueno, la práctica de la oración es el lugar perfecto donde puede comenzar el amor por los demás. Entonces, orar por los demás. Seguramente la mayoría de nosotros puede reconocer que no ora lo suficiente, a menos que esté pasando por una crisis o haya un motivo importante. Muchos diríamos que nuestras oraciones se limitan a dar gracias por los alimentos, orar antes de dormir y hacerlo en silencio en los cultos. La oración es nuestra conexión vital para la salud espiritual. Para un hombre que necesita a Dios, se vuelve tan necesario como respirar. Dentro de la libertad que nos da la oración, podemos abrir el corazón ante Dios sobre cuestiones familiares y matrimoniales, los amigos, sus necesidades y hasta sus enemigos y sus reacciones y tus reacciones para con ellos. Si algo te preocupa, debes orar. La oración puede abrir tu mente y ponerte en sintonía con lo que verdaderamente te importa a Dios y las necesidades de la gente a tu alrededor. Cuando oras, Dios puede cambiar tu corazón y mejorar tu manera de pensar y de relacionarte con otros y con sus necesidades de cada día. Así que, como dice la Escritura en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Colosenses 4:3. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Santiago 5:13-14. Esto, ¿está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y se unjan con aceite en la iglesia. Comprometerse a orar es sumamente importante. Lo necesitas, Dios lo desea, y es necio el hombre que decide no usar la oración como arma ante las luchas de la vida, ni orar a su favor, ni por el de los otros. No obstante, a veces oramos y no recibimos respuesta, lo cual puede parecer frustrante. Comenzamos a preguntarnos si la oración es eficaz y si a Dios le importa. Entonces, dejamos de orar y volvemos a intentar manejar nuestra vida lo mejor que podemos en nuestras propias fuerzas. Tal como lo mostró nuestro amigo Nairo, el video enviado por nuestro chat el pasado 16 de noviembre a las 6:38 de la mañana, donde aparece un hombre mayor sentado en la iglesia. Miremos cómo se debe orar. ¿Se acuerdan de él? ¿Qué pasa?
La Biblia nos revela que la oración actúa de manera poderosa, pero también que debemos aprender a orar como conviene. Existen ciertas trabas específicas que podrían estar estorbando nuestras oraciones, haciendo que sea una experiencia ineficaz. Pueden ser cosas que tú mismo podrás detectar y modificar. Además, la Biblia nos brinda algunas claves importantes que nos ayudan a transformar la oración en una continua aventura con Dios. Son 10 trabas y 10 claves. Y ustedes van a encontrar ahí en el cuadro cuál es cada una de las trabas y cuál es la cita que nos presenta. Y en la parte de abajo están las claves, las 10 claves. Es simplemente invitar a... ¿quedaron bastante? Sí. No, yo la comparto aquí con Ronaldo. A que repasemos y tengamos en cuenta esas claves. Por eso si me queda faltando una y tal vez la de Mauricio. Puedes resumir todas las trabas y las claves en la oración así. Si estás a cuenta con Dios, con otras personas y con tu corazón, y tu corazón también está en orden, puedes orar y observar cómo Dios obra de manera maravillosa. En síntesis, veamos Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, al aprender a orar con más eficacia, nos daremos cuenta de que lo mejor que podemos hacer por los demás es orar por ellos, interceder a favor de otros y buscar que Dios sea parte de su vida. Es ser compasivo y es lo que Cristo haría. Es alentador escuchar que alguien está orando por ti. La oración no cambia las cosas, nos cambia a nosotros. Relacionarte con Dios
con más apertura y regularidad, te da no solo el deseo, sino también la capacidad de ser una clase de hombre diferente. Un hombre que aprende a tratar a los demás con verdadero amor y respeto. Ahora sí, entonces, ahora la clase la va a dictar el doctor Perafales. Girafales. Mario Girafales. Profesor Girafales. Girafales. Mario Girafales. Pues porque el conocimiento de ayer nos ayuda a planear mañana. Sin embargo, hay dos características de la historia. Primera, la historia no se repite. Claro, porque no es bicarbonato. ¿Qué dijiste, Cilindrina? Eso, que la historia no se repite. Segunda observación. El estudio de la historia no debe generar sentimientos de odio. Eso. O sea, que si usted se porta bien con nosotros y no nos castiga, pues nadie lo va a odiar. Oh, chavo, no. Yo no estoy hablando de que ustedes me odien a mí. ¿De que usted nos odia a nosotros? ¿Por qué los voy a odiar, Potis? ¿Por no estudiar? No, yo amo a todos mis alumnos. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me repruebó el otro día? Pues porque no estudiaste. Ahí está. Si eres mi amada, habría dicho, pobrecito ñoño, le voy a poner un nuevo. Eso perjudica más a los alumnos. Profesor, entonces ¿a quién es a que no debemos odiar? Al prójimo. No vino. ¿Qué dice? Oye, el prójimo es el chavo del 8, el marino que está en alta mar, el policía que pasa por la calle, el esquimal que vive en el Polo Norte, etcétera, etcétera. Pues aparte del chavo, ninguno de nosotros vino. No, pues esos menos vinieron. Ay, Godínez, por favor. Es el trabajo que le cuesta al pobre tratarse de explicar y aparte se disfruta contenido. A ver, profesor, dígame, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que es la historia? Pues ya lo dije, que muchas personas, al estudiar historia, lo que aprenden es a odiar al prójimo. Por ejemplo, a los españoles por habernos conquistado, a los estadounidenses por haberse quedado con parte de nuestro territorio, a los franceses por habernos impuesto un emperador extranjero, etcétera, etcétera. Eso está muy mal. No debemos odiar a nadie. Ni siquiera el perro que me mordió tiene las pompis. No, además estoy hablando de la gente. Profesor, lo que usted quiere decir es que debemos amar a los extranjeros porque también son nuestro prójimo. Claro que sí, Popis. ¡Qué bueno! O sea que también los argentinos son nuestro prójimo. Por supuesto. Me da muchísimo gusto porque a mí los argentinos me gustan mucho. Son guapísimos, ¿verdad, profesor? Sí, Popis, sí. Ah, ¿le gustan los argentinos? Bueno, me gustan más las argentinas. Anda, y esto sí que lo vas a ver mi tía Florinda. No me cambien la conversación. Decía que no es justo odiar a una persona solo por lo que hicieron sus antepasados. Claro, no sería justo que Ñoño odiara a sus papás solo porque lo hicieron así de bueno. Mira, quietos. En resumen, la historia se debe estudiar sin resentimientos, sin odios,
sin espíritu de venganza, para mejorar las cosas, no para empeorarlas. En una palabra, con amor. Tranquilo, tranquilo. No, profesor. De veras, usted se ganó ese aplauso. ¿Qué es más? Empeña su labor, le vamos a dar una hora libre. Pero sin hacer trampas. ¿Qué quiere decir con eso de que sin hacer trampas, Godínez? Porque ya lo conozco. En la clase de historia se suelta haciendo preguntas de cuando ni siquiera habíamos nacido. Precisamente la historia de cuando yo era niño. Estudiaba cosas de la historia que habían pasado cuando yo tampoco había nacido. ¿A poco ya habían pasado cosas? Una poquita. La historia propiamente dicha empezó a escribirse hace 8.000 años. Todavía no acaban. No, pues ese paso no van a acabar nunca. Bien, como les decía, 1906. Bueno, ya nos divertimos. Muy bueno. Entonces, mi propuesta final, acogiendo la propuesta de los autores al final de cada capítulo como desafío de valientes, propongámonos esta semana escribir una carta de reconocimiento a tu padre, madre o pastor. Y no olvidemos memorizar el siguiente versículo que nos presenta en Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, provistas de afecto fraternal, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Ya para finalizar, hoy voy a adicionar algo que viví hoy. Estaba en una capacitación sobre temas de administración inmobiliaria y escuché algunas cosas que creo que las puedo incluir aquí, que las debo compartir con ustedes. Están hablando, por ejemplo, de unos emprendimientos que se están dando en el entorno americano, y entonces hablaban, por ejemplo, del uso de los taladros, que hay no sé cuántos millones de taladros en la sociedad gringa, y cuántos taladros de esos se usan, casi ninguno. En cada casa hay un taladro y en muchas partes, si acaso una vez al año se utiliza un taladro. Pues, ¿qué necesidad de que esta sociedad de consumo nos lleve a tener cada uno un taladro? Si por ciertas comunidades, ciertos centros residenciales se puede tener uno para todos y es suficiente. Son emprendimientos que están tratando de lograr, ponen de ejemplo el taladro, pero pueden ser otras cosas. Nos redondea, nos involucra todo este tema de amor al prójimo, un tema que es la solidaridad, que debemos ser solidarios. Y se hablaba hoy allá del grupo de los Amish americanos. Ustedes van a hablar de ellos, ¿no? De esa sociedad de Amish. Ellos son un grupo social tanto extendido que está en una parte de Norteamérica, y ellos, todo es básico. Allá no hay nada industrializado, el tema de la comercialización es muy distinta pues al capitalismo que manejamos todos. Entonces tienen un sistema de vida bastante libre, limpio, sin contaminaciones, sin, por ejemplo, insecticidas y energizantes y cosas por el estilo. Entonces es un estilo de vida que también hablamos de que podemos... No tienen televisión, no tienen internet, no tienen computadores, no tienen celulares, toda la comida, todo es artesanal. Todo caballo, bicicleta. Eso. No tienen autos, no tienen nada. Con carretas de ruedas y de cuestión.
un tema que de pronto acá se les deja como... Se dedican son reconocidos en todo el país porque son carpinteros, querían imitar a Jesús como carpintero porque creen en la Biblia. Y sus muebles son muy valorados. O sea, los muebles de los Amish son, digamos, en una marca estimada en el sol. Y en algún momento de alguna charla ya preguntaban a las señoras, a las damas, ¿ustedes se montarían en un carro de un desconocido? Que no sea un taxi amarillo, por ejemplo. Y entonces, eso puso a pensar, pero si hubo una dama, una joven, que por ahí dijo yo sí, en un Uber. Entonces, ese es otro tema que va cambiando como la concepción en el emprendimiento y eso, que sí, ya antes, para que una mujer de cualquier edad y de cualquier estrato se montara sola en un carro, era pues, hasta en un taxi, era de miedo, de mucha reserva, y ahora no, ahora lo montan tranquilamente, ya no tienen ningún problema, van seguras por el tema de Uber, cosas del emprendimiento. Y para finalizar, yo quiero agradecerle a todos ustedes, porque creo que ¿quién se quedó sin leer? Creo que todos hayan participado. Pero bueno, todos tenían el papelito, no asentaron ahí en el frente. Y quiero presentarles un saludo especial de alguien que ustedes conocieron aquí, mi cuñado, que estuvo que vive en Estados Unidos, que estuvo vive en Fort Lauderdale. Él estuvo aquí y cuando me asignaron el tema yo le comenté y él me orientó mucho en esta presentación. Le di un saludo, pero además yo había escogido que Jorge diera la oración inicial, que la ganó Chuchito. Pachito nos va a hacer la oración final. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. ¿Puedo anexar algo?